Buenas tardes, docentes. Hoy voy a mostrar en el video cómo es la estructura de un aula virtual destinada a lo que son las mesas finales. Primeramente vamos a ver que todas las mesas finales están dentro de una sección que se llama Mesas Finales 2020, donde están divididas cada una en sedes. Tomé por ejemplo esta, en donde por ejemplo para este caso yo tengo una misma mesa en donde el nombre de la materia cambia según el plan. Luego de esto van a ver un mensaje que se le genera al estudiante para guiarlo en este punto hacia adelante cómo va a trabajar el docente en el aula virtual y cómo será la mesa. Seguido de este mensaje van a aparecer el tribunal, que va a aparecer el listado de tanto el presidente como los dos vocales. Y luego lo que hice para este ejemplo es, para esta materia en particular, me puse como ejemplo que voy a tener tres tipos de exámenes distintos. Uno para la condición libre, uno para la condición regular y otro para la condición promocional. De tal manera que les puedas mostrar a ustedes cuáles son las alternativas para una mesa final. Bien, la primera tiene que ver con la modalidad de Zoom, ¿sí? ¿Qué es importante destacar dentro de lo que es el enunciado? Primero recomendamos que se lo haga en forma de etiqueta, igual ahora vamos a ver un poco cómo hacer cada uno de estos elementos, de tal manera que el estudiante apenas ingresa puede visualizarlo. No recomendamos ponerlo en novedades porque no todos los estudiantes entienden el concepto de novedades o probablemente con los nervios del examen final no entren y van a pensar que no van a entender qué tienen que hacer. En este caso puse modalidad Zoom. Explico acá un poco cuál va a ser la metodología. Ustedes cambiarán dependiendo de cómo lo vayan a hacer. ¿Cuál es el medio de comunicación que van a hacer mediante eso? Si van a ir pasando de a uno, si se va a hacer un grupo de WhatsApp, si lo van a hacer a través del chat de Zoom, si van a hacer un chat dentro del aula virtual. Entonces el estudiante sabe cómo se va a comunicar en este transcurso con el docente. También la nota de aprobación. En este caso pusimos un 4 que equivale al 60% más que nada para los estudiantes que son de primer año que tal vez no tengan claro este concepto. Y después la duración del examen. Que la duración del examen básicamente tiene que ver con cada alumno, no con la totalidad de lo que va a llevar el examen para todos los estudiantes. Y esto es como el tiempo individual. Y después comentar un poco de manera clara y concisa cómo va a ser el examen. En este caso pusimos un ejemplo que se va a llevar 7 preguntas, resolverá 7 preguntas de tales unidades, que después tiene que hacer algún tipo de ejemplo. Entonces, tiene claro y se usa de manera eficiente el tiempo en esta instancia. Y después lo que pusimos fue un enlace al Zoom, que esto va a llevar a la sala, ¿sí? Esto es básicamente para lo que es la modalidad de Zoom. Después tenemos, por ejemplo, la actividad que es a través de una tarea. La idea de la tarea es que se genera un enunciado y a partir del enunciado el estudiante tiene que subir un documento. Pero en este caso específicamente hay que ser muy concretos en cómo quieren que se suba y cómo va a ser la metodología. ¿Por qué? Lo mismo que el anterior, van a definir el tipo de actividad, medio de comunicación, la nota de aprobación y la duración del examen. Pero yo lo que hice particularmente es tener en cuenta cómo quieren que se entregue ese examen. En mi caso puse, por ejemplo, que tiene que tener en el encabezado el nombre, apellido, la matrícula y el DNI. Si bien sabemos que esto es por usuario, es recomendable de que el documento que entreguen sea prolijo y tenga determinados estándares para que a ustedes les resulte mucho más fácil la corrección. Por ejemplo, que tenga un máximo de tantas páginas y algunas cuestiones específicamente más pedagógicas o más asociado a lo que es el examen. Yo, por ejemplo, colgué acá un documento en donde está el enunciado, pero también recomendamos que dentro del examen final aparezca también información, por ejemplo, en este caso de cómo tener, qué detalles tiene que tener en cuenta, ¿sí? Si bien es doble, digamos, la información satura un poco, probablemente lo entiendan más fácil y les quede más eso que el enunciado que lo vieron en la primera parte. Siempre ponemos también el nombre del archivo del enunciado que diga enunciado de tal manera que lo puedan identificar rápido. Si bien no existen otro tipo de recursos y demás, es necesario que cada uno de los archivos tengan un nombre que sean identificatorios y descriptivos. Después pasamos a a la tercera instancia de examen, que puede ser, por ejemplo, un cuestionario, en donde la recomendación con respecto a esto es
indicar por ahí la cantidad de preguntas. Aquí no lo pusimos, pero sería recomendable agregar, por ejemplo, si van a hacer preguntas verdadero o falso, eso para rellenar. Y después el cuestionario. Lo que siempre recomendamos entonces, primero es la explicación de la metodología y por último, ya sea el enlace, la tarea o el cuestionario, ¿sí? Ahora, lo que vamos a hacer es explicar cada uno de estos elementos como para que ustedes puedan organizar su aula. La primera parte, si ustedes lo van a organizar como lo hicimos nosotros, que es en bloque, van a ir a la tuerquita y en esa tuerquita que ven ahí van a poner, en mi caso yo puse condición de libro, ustedes pueden poner, vamos a cambiarlo por condición regular, ustedes cargarán la información que necesitan. Después, para lo que tiene que ver con cargar una etiqueta, van a ir a añadir elementos, ¿no es cierto? Etiqueta. Y acá van a escribir algo que serán preguntas verdadero y falso, por ejemplo, ¿no? Y acá les queda, digamos, la etiqueta. Después, para generar tanto una tarea como un cuestionario, es la misma manera de cómo lo venían haciendo antes, ¿sí? Pero básicamente estos son los consejos. Vuelvo a repetir, tal vez un poco insistente, pero voy a tener la posibilidad de no colgar nada de novedades porque es un foro solamente de ida y probablemente los chicos no estén mirando su correo en ese momento. Le pedimos sí que sean los más detallistas en cuanto a la explicación, que siempre lo agreguen como una etiqueta, de tal manera que yo apenas ingreso y ya sé qué tengo que hacer o cómo va a ser, y también para que ustedes puedan manejar los tiempos mejor, ya que el alumno ya está enterado de cómo va a ser, ¿sí? En este caso, toda información que ustedes crean que sea necesario la pueden agregar. Esto es simplemente un modelo de cómo hacerlo. Vamos a dejar listos los links para agregar tareas y demás. Con el tema del enlace lo voy a mostrar porque generalmente es algo que no lo mostramos en los videos, pero es un paso simple, pero lo muestro. Bien, van a venir a añadir una actividad, un recurso, van a venir a la parte de lo que es URL, van a agregar, van a poner, por ejemplo, enlace a sala Zoom, y acá van a poner la URL que le van a dar probablemente los encargados en cada una de las áreas sobre el Zoom. Voy a ponerlo netamente de ejemplo. Y ahí está. Entonces ustedes cuando hacen clic sobre eso, les va a aparecer, digamos, les va a abrir una ventanita y ahí van a poder acceder al Zoom o a diferentes elementos, ¿sí? Así que bueno, muchos éxitos con las mesas y cualquier duda está el WhatsApp de la plataforma disponible para sus consultas. Voy a mostrar un poco que el WhatsApp con el que estamos trabajando hoy es el de las aulas virtuales. Muchas gracias.